bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 3, versículo 1 al 15. Y vamos a leer todos unánimes juntos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a clamar por nuestro espíritu, que nuestro espíritu reciba la palabra, que nuestro espíritu sea vivificado por la palabra, que nosotros no podamos volver a ser iguales después de escuchar la palabra que salió de la boca del Señor, y que esa palabra se convierta en ríos de agua viva que corran de nuestro interior, para que también otros vengan y beban y se acerquen a Él. Clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque anhelamos tu palabra, anhelamos la vida del Espíritu, Señor, anhelamos todas las cosas que vienen de ti. Podemos estar en la oscuridad, pero vemos esa luz al fondo, Señor, y queremos ir a ella, Señor. Entonces obra con poder, porque a nadie que te busca, tú lo echas fuera, Señor. A nadie, Señor, que viene a ti, Señor, tú lo desprecias, sino que tú haces la obra preciosa en su vida. Entonces que hoy sea el día de la vida, que hoy sea el día de la luz, Señor, que hoy sea el día de la gloria, Señor. Derrama, Señor, de tu misericordia, derrama, Padre Celestial, de tu gracia sobre nosotros en esta mañana, Señor. Unge mis labios, dame la sabiduría de la palabra, el conocimiento de la palabra, el poder de la palabra, Señor. Padre Celestial, que si esta palabra no tiene tu espíritu, entonces no sirve para nada, es solamente sonido, Señor. Pero que sean palabras de vida, Señor, las que salgan de mi boca. Obra con tu Espíritu Santo, toma de todo esto y llévanos a la verdad, te lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Esta es una porción muy cara para mí, muy apreciada, muy estimada para mí. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana, escuché esta porción de la Escritura. Y cuánto le agradezco yo al Señor, ¿no? Que ese pastor ese día predicó el Evangelio. Si yo hubiera escuchado otra cosa, yo no estaría aquí. Si yo hubiera escuchado una charla acerca de cómo le sacan el dinero a la gente, yo no estaría aquí. Si hubiera escuchado una charla de motivación, una charla hablando de cómo criar a los hijos, yo no estaría aquí. Pero gracias a Dios, que el día que yo escuché por primera vez la palabra del Señor, fue de un pastor que predicó el Evangelio y predicó esta porción de Juan capítulo 3, versículo
1 al 15, Jesús y Nicodemo. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es soberano. Mire conmigo Hechos capítulo 4. Versículo 24 al 31. Hechos capítulo 4, versículo 24 al 31. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Señor Jesús ha estado presentándose 40 días con pruebas indubitables a los apóstoles después de la resurrección. O sea que ellos no tienen duda que Jesús ha resucitado, porque se ha presentado con ellos, ha comido con ellos, ha estado con ellos, han tocado su carne, sus huesos, han metido los dedos en sus llagas. No una vez, no como una aparición, sino 40 días después de la resurrección. Esto no es lo que se da de una histeria colectiva o es que me pareció. No, ellos no podían decir me pareció, sino que tienen el testimonio real que Jesús ha resucitado. Después de que Jesús ha resucitado y ha estado 40 días con ellos, Él se dice me voy, pero esperen el Espíritu Santo de la promesa, al cual el Padre prometió. Acuérdense que esa es la promesa del Padre. Yo me voy, y cuando ustedes reciban el Espíritu Santo me van a ser testigos a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, pasando por Judea y yendo hasta lo último de la tierra. Y entonces el Señor Jesús sube al cielo, y 10 días después, en el Pentecostés, por eso se llama esa fiesta Pentecostés, porque son 50 días, es el primer día de la semana, o sea, el domingo, el día del Señor, después de 7 semanas, 7 por 7, 49, más 1, 50, se llama la fiesta de las primicias, la fiesta de las cosechas. Viene el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento de Marcos. Y ellos, cada uno, todos, comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y como era la fiesta del Pentecostés, habían subido judíos de todas partes. Usted sabe, los judíos estaban disgregados por todo el mundo. Entonces va a ser una lista ahí que dice que estaban en el Ponto, en Bitinia, en Mesopotamia, en Egipto, en Capadocia, todos. Y ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas, y los que estaban allí, los hombres piadosos, dice la Biblia, comenzaron a escuchar en su propia lengua. Ellos hablaban en otras lenguas, o sea, en lenguas inteligibles, pero cada uno comenzó a escuchar en su propia lengua las maravillas de Dios. No todos los que estaban ahí, sino solamente los hombres piadosos. Cuando después de eso ellos se quedan pasmados, Pedro comienza a hablar desde las Escrituras y les predica el evangelio del reino de los cielos, contándoles que Jesús, al cual mataron en un madero, murió para el perdón de nuestros pecados, y que Él es el Mesías prometido, el Cristo. La palabra Cristo significa el Mesías, el ungido, el Rey que Dios había prometido, y que entonces que cada uno crea en Él
que le entregue su vida y que se bautice en agua para el perdón de los pecados. Y dice que ese día se bautizaron más de 3,000 personas. Ese es el comienzo de la iglesia en Jerusalén. Sí, habían 120 reunidos, pero al otro día ya habían 3,120. ¿Se imagina qué hace una iglesia con ese número de gente que llegó? Afortunadamente ellos se congregaban en el templo, ¿no? Allá el templo de Jerusalén, y como son judíos, pues se congregan en el templo. Después de esto, entonces los apóstoles comienzan a predicar todo el tiempo, en todo momento, a toda hora. ¿Qué predican ellos? ¿Qué predican? El evangelio del reino de los cielos. Entonces los principales, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, el Sanedrín comienza a perseguirlos, porque ellos están hablando ¿de qué? ¿De cómo ser buena gente? ¿De cómo no robar? ¿De cómo no mentir? No, eso es la ley. Ellos están predicando acerca del nombre de Jesús. Entonces los meten presos y les dicen que no pueden predicar más en el nombre de Jesús. Y entonces es cuando ellos son soltados, llegan otra vez a la congregación donde los están esperando los hermanos, y entonces dicen estas palabras: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra. Cuando yo estoy diciendo soberano Señor, quiere decir que todas las cosas están en las manos de Dios, que Él es el que ordena los tiempos, que Él es el que dispone todas las cosas, que si Dios quiere abre o si quiere cierra, que si quiere pone o si quiere quita. Entonces ellos saben que lo que está sucediendo es propósito ¿de quién? De Dios. Por eso no tienen temor. Y ellos empiezan a hablar acerca de un salmo, que fue el salmo que leímos en la introducción. Y ese salmo es muy especial, porque ¿de qué está hablando ese salmo? El salmo número 2 está hablando del Rey eterno que Dios ha dispuesto para su reino. Y esa palabra que utiliza ahí es ungido, ¿no? Dejemos ahí un momento en Hechos capítulo 4 y vamos al salmo número 2, que fue el salmo que leímos hoy en la entrada. Entonces comienzan diciendo, es un salmo que es profético, porque imagínense, Jesús, ¿qué ha predicado? ¿Qué ha hablado Jesús? ¿Ha hablado algo que sea contrario al imperio romano? No, si cuando vinieron a meterlo en esa trampa le dijeron, es lícito darle tributo al César, y él dijo, miren la moneda. Entonces denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús ha hablado en contra de las cosas buenas, de las buenas costumbres. No, Jesús no ha hablado nada malo. ¿Jesús ha hecho algo malo? No. Pero estaba profetizado que aunque Él iba a ser el santo ungido de Dios, se iban a levantar contra Él. Esa es la corriente del mundo, ¿sí? Si usted le habla a un familiar acerca de la brujería, si le habla acerca de la gnosis, si le habla acerca de la meditación trascendental, si usted le habla acerca de la acupuntura, si le dice acerca de la cromoterapia, o si le dice que se tome los orines, su familiar feliz se toma los orines. No tiene problema contra eso. Contra eso no se levanta y dice, ay, tan chévere, sí, yo siempre he querido, pero ay, es que no me queda tiempo, sí. Pero cuando usted dice Jesús, entonces inmediatamente un rito en su cara, ¿no? Usted entiende qué es lo que está pasando en esa persona, que espiritualmente, póngase feliz, espiritualmente la palabra está empezando a obrar. Entonces la palabra, porque ahí dice, se levantarán contra su Cristo, contra su ungido, pensando cosas que vanas, como si uno estuviera hablando algo malo. Si uno le dijera, oiga, vamos a consumir droga, vamos a tomar trago, no, pero usted está diciendo, mire, vamos a amar a Dios, vamos a buscar, no me hable de eso, no soporto eso, ¿sí? Conozco una mujer, su hijo era drogadicto, conoció al Señor y llegó a la casa, y llegó y golpeó, porque había sido transformado por el Evangelio. Se había ido de su casa, ¿no? Cuando volvió transformado, se golpeó, su mamá le abrió y le dijo, mamá, Cristo me cambió, me volví cristiano, dejé la droga. Y la mamá le dijo, lo prefiero drogadicto a cristiano, y le cerró la puerta. Pero hoy en día,
No, ya murió la mamá murió cristiana, porque su hijo le compartió el evangelio a toda su familia. Pero al principio no fue fácil. ¿Por qué? Porque eso es lo que está profetizado. Los discípulos le dicen, Señor, se está cumpliendo. Los discípulos no están bravos. Los discípulos no están diciendo, pobrecitos nosotros. Los discípulos están diciendo, Señor, se está cumpliendo tu palabra. Como estaba profetizado que príncipes se levantarán contra tu ungido y van a decir, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, ¿no? Lo que ellos no saben es que el Señor se burlará de ellos. Esta es la palabra creo que más fuerte en la Biblia. No hay otra palabra donde diga que el Señor se va a burlar de ellos, ¿sí? Los va a meter en su propia trampa. Van a terminar arrodillados delante del Señor. Si no es en esta vida, por lo menos en la segunda venida del Señor. Dice la Biblia, dice en Isaías, que cuando Él venga, o sea Jeremías, cuando Él venga, ellos se van a orinar del susto. Van a correr ríos por sus rodillas, se van a orinar del susto y se van a arrodillar y van a mirar al que traspasaron. Y los reyes de la tierra, los poderosos, van a tratar de buscar escondedero, ¿sí? Como las cucarachas, cuando uno entra y abre y entonces salen corriendo y buscan así van a hacer, van a buscar huecos en la tierra para esconderse delante de su presencia. Pero otras personas lo estarán esperando con todo su corazón, diciendo, ven Señor Jesús. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso al final del Salmo 2 dice, en el versículo, en la última parte dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Está diciendo que se van a levantar los príncipes, que el Señor los castigará con vara de hierro, que como vasija el alfarero los desmenuzará. Pero dice ahí, bienaventurados todos los que en Él confían. Sed prudentes, admitid amonestación, servid al Señor con temor y temblor. Honren al Hijo para que el Padre no se enoje y no perezcan en el camino. Entonces, de ahí es que están tomando los discípulos en Hechos capítulo 4 para decir, ¿no? Señor, mira lo que está pasando. Fíjense que ellos no dicen, Señor, cambia esa situación. Señor, que nos dejen de perseguir. No es esa su oración. Uno podía pensar, Señor, que cámbiales el corazón, que me dejen de perseguir. No oran eso. Sino dice, Señor, ahora extiende tu mano para que se hagan prodigios y señales y danos valentía. Eso significa de nuevo, y danos valentía para predicar tu palabra, para hacer tu voluntad, ¿sí? Porque en eso consiste el reino de los cielos. Esta porción, mire, podríamos durar, no estoy exagerando, toda la vida hablando de Juan capítulo 3, versículo 1 al 15. ¿Por qué? Porque toca dos cosas muy importantes: el reino de los cielos y nacer de nuevo. Entonces uno piensa que hoy en día casi que la gente no tiene problema con nacer de nuevo, pero la gente sí tiene problema con entender el reino de los cielos. Y es particular porque cuando Jesús le habla a Nicodemo, le dice, Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, ¿qué le pregunta? ¿Qué es el reino de Dios? No. Nicodemo le pregunta es, ¿cómo se puede nacer de nuevo? ¿Por qué? Porque los judíos tenían claro, entendían cuál era el reino de Dios. ¿Qué era lo que ellos estaban esperando? El reino de Dios. Mire conmigo Isaías capítulo 11. Entonces podríamos ver el reino de Dios en todo el Antiguo Testamento, y entonces ahí duraríamos 10 años. Y después lo veríamos en el Nuevo Testamento, y ahí duraríamos otros 10 años. Y podríamos ver, cuando dice no el reino de Dios, sino el reino de los cielos, porque dice los dos términos. Y entonces ahí ya no alcanzaríamos porque ya me hubiera muerto. Entonces ya tendría otra persona que continuar con la predicación. Porque todo el tiempo Jesús está hablando ¿de qué? ¿De qué? ¿De cómo ser buena persona? No, está hablando el evangelio del reino de los cielos. Haga un estudio personal, lo reto, haga un estudio personal con el evangelio de Mateo. Y busque todas las partes que dice
el reino de Dios y el reino de los cielos. Y lea lo que está hablando ahí. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo se está refiriendo? El reino de Dios y el reino de los cielos. Bueno, eso va a ser tremendo. Usted va a ver todo lo que hay allí, por eso digo que no alcanzaría esta vida. Isaías capítulo 11 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Entiende cuál es la vara con que los va a desmenuzar? ¿Usted está imaginando que el Señor va a coger un bate y le va a quebrar? No. La vara es la vara de su palabra. Y les va a dar palo con su palabra. Los va a arrodillar. No se preocupe. A nosotros también tuvo que darnos palo. Si no, no estaríamos aquí. Pero tuvimos una ventaja. No permanecimos de pie ante su llamado. ¿Se acuerda que dice la Biblia que Él es piedra? El que sobre ella se quebrantare será salvo, pero el sobre la que ella cayera lo desmenuzará, lo destrozará. ¿Cuál es nuestra diferencia? Que nosotros cuando escuchamos su palabra, que fue como vara, nos arrodillamos ante esa palabra. Ellos van a tener que arrodillarse. ¿Cuándo? Después, cuando Él venga. Y ya no para misericordia, ahora será para juicio. Duro, ¿no? Por eso nuestra urgencia de predicarle a nuestros familiares, a los que amamos y aún a nuestros enemigos, como dijo Él, la palabra. ¿De cuál palabra? ¿Cuál palabra? ¿Del reino de este mundo? No, el evangelio del reino de los cielos. Eso es lo que nosotros hemos de predicar. Dice ahí, estamos leyendo Isaías 11, dice, juzgará, el versículo 4, juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. O su palabra será bautismo en Espíritu Santo, o su palabra será bautismo en fuego. O sea, o será condenado, o será salvo. No hay otra forma de permanecer ante la palabra del Señor. Es la misma palabra, Para uno será bautismo en el Espíritu Santo, para otro será bautismo ¿en qué? En fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Recogerá el trigo en su granero y echará la paja en el fuego eterno. ¿Entiende que el fuego de juicio no es bendición? Alguna gente está pensando que el fuego es bendición. No, el fuego que está hablando, lea en la casa Mateo capítulo 4, el fuego que está hablando es fuego ¿qué? De juicio, fuego que destruye. Dice, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Las vacas y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. ¿De qué está hablando aquí? Aquí puedo ver lobos al lado de ovejas, leones al lado de cabritos. ¿Entiende qué es la iglesia? Algunos de ustedes eran muy buenos, otros de nosotros éramos muy malos. Y sin embargo aquí estamos sentados juntos. ¿Quién nos cambió? El mismo Dios nos cambió a unos y a otros. No hizo acepción de personas, nos recibió en su reino, a todos, ¿sí? Por eso les digo, en la iglesia están sentados ¿quién? El lobo y el cordero, pero ya ambos estarán paseando juntos. Y después dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la víbora? ¿Qué es la aspid? Las fuerzas de Satanás, del enemigo.
¿quién va a tener autoridad sobre ellas? ¿Quién? Nosotros. Esa autoridad nos dio. Les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué? Nada les hará daño. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. En este momento, hoy, el día del Señor, en todo el mundo se está rindiendo culto al nombre de Jesús, en toda la tierra. Por eso puede estar conectada una persona desde Australia, puede estar conectada una persona desde Rusia, puede estar conectada una persona desde Japón, puede estar conectada una persona desde España, puede estar conectada una persona desde Estados Unidos, puede estar conectada una persona desde Chile. Y estamos nosotros aquí, sobre toda la tierra. ¿Por medio de qué? Ahí dice, del conocimiento del Señor. Que lo conozcan, ¿no? Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también del oriente Edom, y Moab les servirá, y los hijos de Amón les obedecerá, y se secará Jehová la lengua del mar de Egipto, levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, hará que pasen por él con sandalias. Habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de manera que lo hubo para Israel en el día que subió a la tierra de Egipto. Ese tiempo que estaba profetizado, en este momento el pueblo de Israel está siendo llevado cautivo. Pero aunque está siendo llevado cautivo, Dios está profetizando por medio del profeta Isaías que saldrá un renuevo de David, un vástago de Isaí, que va a restaurar ese reino eterno del Señor. Mire conmigo Isaías capítulo 35. Dice, se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ni habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¿De qué está hablando aquí? ¿Del reino futuro del cielo? No, está hablando de ahora. Como el pueblo de Israel no pudo ver espiritualmente, por eso no recibieron al Mesías. Porque ellos estaban esperando que se diera, ellos estaban esperando que fuentes brotaran en el desierto. Pero ¿de qué fuentes está hablando? El Señor le dijo a una mujer, de tu interior, brotará una fuente que salte para vida eterna. ¿De qué desierto estaba hablando? ¿De qué desierto? Del desierto de nuestra alma.
del desierto de nuestro estado en la vida, de nuestro sinsentido en la existencia. Y Él dijo a los que le reciban, a los que le conozcan, de su interior correrán esos ríos de agua. Entonces la vida va a ser transformada. ¿En quién? En los que le reciban. Y a los que le reciban, entonces el reino de los cielos habrá llegado a ellos. Ese es el reino de los cielos. Mire conmigo Lucas capítulo 17, versículo 21. Desde el versículo 20. Dice, preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. ¿Se da cuenta que eso no era un tema extraño para los judíos? No, es que los judíos lo que estaban esperando era que la ley se cumpliera. No, ¿qué estaban esperando? ¿Qué están esperando aún los judíos? ¿Qué están esperando? El Mesías que traiga el reino de los cielos, porque de eso está hablando la ley y los profetas. ¿Cómo puede ser una persona tan ciega para no ver eso? Eso era lo que estaban esperando. Entonces ellos le preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Se da cuenta que no está hablando del cielo de los cielos? Sino está hablando de que el reino de los cielos ya llegó, ya está aquí. Se ha manifestado. Marcos capítulo 15, versículo 43. Dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio. Lea conmigo esa parte, voy a esperar un poquitico que encuentre. Marcos capítulo 15, versículo 43. Lea conmigo. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Qué esperaba José de Arimatea? ¿Qué esperaba? El reino de los cielos. Eso no fue un mensaje nuevo. ¿En dónde está entonces la novedad del mensaje? ¿En dónde está la novedad del mensaje? ¿El mensaje nuevo es el reino de los cielos? No, ellos lo están esperando. ¿En dónde está la novedad? Es necesario que nacer de nuevo. Por eso es que Nicodemo, que es un principal entre los judíos, que está esperando el reino de los cielos, dice: ¿cómo así? ¿Cómo así? Nosotros hoy en día casi que no tenemos problema con nacer de nuevo. El problema es que no estamos entendiendo el reino de los cielos. Mateo capítulo 3, versículo 2. ¿Qué predicó Juan el Bautista? Mateo capítulo 3, versículo 2. Desde el 3, vamos a leer, desde el 1, perdón. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que predicó Juan el Bautista. Tenemos un problema, ¿no? Que nosotros no estamos entendiendo el arrepentimiento. Porque nos vamos inmediatamente a lo que la religión enseñó, que es una desviación. Porque la religión enseña: si usted roba, ¿qué? No robe más. Si usted miente, ¿qué? No mienta más. Cambie de camino, cambie de dirección. Y entonces cuando vinieron delante de Juan el Bautista, los que no robaban y los que no mentían, ¿quiénes eran los que no robaban y los que no mentían? Los fariseos. Juan el Bautista les dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se da cuenta que no está hablando de la conducta? Hay gente que tiene una conducta intachable, como los fariseos. Su problema es que no quieren tomar el camino
que Dios designó, y ese camino se llama ¿qué? Jesús. Y esa es su maldad. Y ese es el pecado imperdonable, el que no se quiere arrodillar delante de Jesús, el que piensa que por sí mismo puede hacer las cosas, el que está declarando que por su propia justicia, entonces no se está ¿qué? Arrepintiendo. El arrepentimiento del que habla la Biblia es que usted reconozca que por su propia justicia usted no va a ir al reino de los cielos. No sirve que sea bueno. Necesita del Hijo de Dios, necesita de ese camino. Eso es un cambio total en la mentalidad. Eso es un cambio total en la predicación, porque la predicación lo que están predicando es arrepiéntase, es cambio de conducta. Y no están diciendo arrepiéntase, es cambio de camino. Venga al camino que Dios ha señalado. ¿Qué predicó Jesús? Mateo capítulo 4, versículo 17. Ahí tiene el título en su Biblia, ¿no? Jesús comienza su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir ¿qué? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicó Juan el Bautista? El reino de los cielos. ¿Qué predicó Jesús? El reino de los cielos. ¿Qué tiene que predicar la iglesia? No, hábleme de otras cosas que yo necesito escuchar. Dígame cómo manejar mi dinero. No, vaya a una cooperativa, aquí está Compensar, ahí hay otras entidades que le pueden ayudar para eso. Pero la iglesia es la que ha de predicar el evangelio del rey, porque es el mandamiento del Señor. No podemos predicar otra cosa. Ay, pastor, pero combine un poquito, porque la gente se le aburre. Dijo que no juntarás lana y lino en el mismo vestido. Dijo que no mezclarás dos clases de semilla para sembrar en el mismo hueco. No se puede mezclar, no se puede mezclar. Dice Mateo capítulo 10, versículo 7. Leamos 7 y 8. Y yendo, está enviando, si usted lee ahí la porción, dice, elección de los 12 discípulos. Nombra a los 12 discípulos y los manda. ¿A qué los manda? Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No, que no se puede cobrar su merced. Que si usted cobra por el evangelio del reino de los cielos se está metiendo en un problema mayúsculo. El Señor se burlará de ellos y con una vara los va a destruir. ¿De gracia recibiste qué? ¿Usted no vio la moda que se impuso en las iglesias? Ahora mismo selle esta palabra con un billete. ¡Qué maldad! ¡Qué corrupción! ¡Qué oscuridad! ¡Qué tiniebla! No tenemos, eso es la abominación desoladora en el lugar santo que es la iglesia. Sí, lógico, si uno va a comerse una empanada, claro que le cobran. Y si uno va a ir a un club a estar en el sauna, claro que le cobran. Si uno coge un taxi, claro que le cobran. Pero con el evangelio del reino de los cielos, que no pueden cobrar por esa palabra. Hoy en día los evangelistas van y ¿cuánto cobra por venir a predicarnos el evangelio? Y entonces dicen, no, pues $2 millones. Ay, sí, entonces toda la publicidad. Va a venir en el Coliseo. Compra tu abono con una ofrenda. Tan tramposos, ¿no? Compra tu abono con una ofrenda. ¿Por qué dicen así? Para no pagar impuestos. Para no darle al César lo que es del César. Roban a todo el mundo. Y fuera de eso, entonces, para escuchar el evangelio, ahora yo tengo que pagar para que me... Ay, hubo un tiempo, créame, en que la iglesia no era así, aunque le parezca raro. Usted sabe, ¿no? Nosotros llevamos el seminario una vez a la costa, y entonces dijeron que éramos una falsa doctrina, porque ¿por qué no cobrábamos? Así de corrupta está la cosa. Que ustedes no cobran nada. Ay, no, eso está muy raro. Pues claro, porque es la corriente de este mundo. ¿De gracia recibiste qué? Dad de gracia.
Bueno, es que eso eran los discípulos porque como ellos eran los primeros, pero eso después como el cristianismo fue evolucionando, dicen los teólogos, Pablo tiene una predicación diferente. ¿Sí, su merced? Pablo tiene una predicación diferente. Leamos Hechos capítulo 28. A veces le predico más a los teólogos que a la gente, está mal. Pero es que esos teólogos me sacan la... Porque debiendo de ser maestros y debiendo ser guía de los ciegos, ellos están ciegos y están llevándolos a un hueco. Así dijo el Señor. Ciegos, guías de ciegos. No solamente no entraron, sino que cerraron. Ya vamos a leer ese versículo. Dice Hechos capítulo 28, versículo 22 en adelante. Le dice la gente a Pablo: pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba que el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto que por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a ese pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando ¿qué? El reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Que Pablo no está predicando otro evangelio. Dejen de mentir, señores teólogos. Porque ese es el evangelio eterno, no hay otro. El mismo Pablo va a decir, no hay otro evangelio. Es el evangelio mismo, el que está testificado ¿por quién? ¿Por Jesús? No, por la ley y los profetas. ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo novedoso? Que hay que nacer de nuevo. Por eso es que Nicodemo eso es lo que no entiende. Él no tiene problemas con el reino de Dios. Sí, nosotros tenemos problema con el reino de Dios porque a nosotros nos han enseñado que el reino de Dios consiste en comida, en bebida, en carros, en lujos, en cosas aquí y ahora, en la familia, en cómo criar a los hijos, en cómo tratar a los perros. Decía una predicadora de la congregación, y estábamos en Miami, no, estábamos en Colombia y mi perrito se enfermó. Y qué bendición que estaba el avión dispuesto para llevarlo a Estados Unidos, para que el veterinario lo viera y se sanara. Gloria a Dios. Y toda la gente decía, gloria a Dios. Y esa era la predicación. Dios va a disponer para ti un vuelo charter para tu perro cuando se enferme. Y ese es el reino de este mundo, su merced. Porque Jesús dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Ojo, no quiere decir que no se lleve a cabo en este mundo, porque nosotros somos el reino de Dios. La iglesia, los que le recibieron, los que creen en su nombre. Por eso dijo, no digan va a venir, o está allí, o está allá. Ay, vámonos para una ciudad que es que allá está el reino de Dios, ¿no? Hay que ir, hay que pagar el pasaje, ir a la convención. No, es que hay que bautizarse es en el río Jordán porque si no, no vale el bautizo. No, es que toca ir allá es donde está el río. No está allí ni acá. Una vez, ¿no? Venía un predicador a Colombia y colocaron en el anuncio la segunda visitación del Espíritu Santo. Qué blasfemia tan horrorosa. Yo creo que el pobre hombre que venía como un tonto a ser manipulado ni sabía eso. Ni sabía el tipo de publicidad, era un africano. Ay, no, es el desconocimiento total de la palabra. No, el reino de los cielos ya está ¿dónde?
¿No ve que nosotros oramos así el Padre nuestro? ¿Se acuerda? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Entonces, cuando usted permite que la soberanía de Dios empiece a tomar su vida, el reino de Dios ha llegado a usted. Cuando usted permite que la soberanía de Dios no está sobre el mundo, no es que el mundo hace lo que le da la gana y el Señor lo permite, en eso también Él es soberano, porque Él permitió que el mundo se vaya tras todos los desmanes. Pero nosotros somos los que hemos declarado: Señor, hágase en la tierra tu voluntad, como ya se hizo en el cielo. En el cielo ya se hizo la voluntad de Dios. En el cielo ya el Señor se sentó en el trono. Jesús se sentó en el trono. Y ahora Él está gobernando todo el cielo. Y ahora todo el cielo está sirviendo para Él. Entonces ahora que se haga, ¿en dónde? En esta tierra. En esta tierra. Usted es tomado del polvo de la tierra. Que se haga en esta tierra su voluntad, como se está haciendo en el cielo. O sea, que Él tome el señorío de su vida. Eso es el Padre Nuestro, ¿no? Yo no quería extenderme tanto en el reino de los cielos porque ya prediqué Mateo durante 5 años, ¿no? Vuelve a ver en las prédicas de Mateo que están hablando, porque Mateo está hablando todo el tiempo del reino de los cielos. El reino de los cielos ha llegado ¿hasta dónde? Hasta donde nosotros. Romanos capítulo 14, versículo 7. ¿Qué dice Pablo? Como a los teólogos les gusta tanto Pablo, entonces yo les doy palo con Pablo. Entonces, ¿para qué estudia teología? Pues para darles palo. ¿Cómo va a hablar uno de lo que no sabe? Romanos capítulo 14, versículo 7. ¿Sí? No lo encontré. Estoy en Romanos 7, perdón. Romanos capítulo 14, versículo 7. ¿Dónde está? Se me perdió el versículo. El versículo dice que el reino de los cielos no consiste en comida, en bebida, en vestido. Sí, yo sé, no es ese. Por eso le estoy diciendo que se me perdió. 17, gracias. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si usted no tiene paz y gozo, ahí le está aclarando en el Espíritu Santo, entonces usted no está permitiendo que el reino de los cielos tenga su gobierno en usted. ¿Cómo así? ¿Entonces no tenemos tribulación? Pues claro que sí, su merced. ¿No ve que la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo? Por eso los discípulos no están pidiendo: Señor, que nos dejen de perseguir, que nos dejen de matar, que nos dejen de herir, que nos dejen de latigar. No piden eso. ¿Qué piden? Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra y que nos sigan las señales y los prodigios y los milagros. Porque en el mundo tendremos aflicción, pero nosotros confiamos porque tú has vencido al mundo. ¿Cuántos están aquí afligidos? ¿Cuántos están aquí atribulados? ¿Cuántos tienen una situación que no pueden controlar? Pero ¿cuántos están aquí con gozo en el Espíritu? Con confianza en el Espíritu, con esperanza en el Espíritu, porque fiel es el que prometió. Entonces no desmayamos, no tenemos temor. El perfecto amor echa fuera el temor, porque nosotros sabemos que el reino de los cielos no consiste en las cosas que vemos, no consiste en comida y en bebida, sino en ¿qué? En amor y gozo. Dice ahí, en paz, en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque en el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por
los hombres. Ese es el reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Para quién es el reino de los cielos? Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ay, esto no lo pueden entender los teólogos. Entonces ellos leen en Lucas, ahí tiene un pasaje paralelo, creo que está en Lucas 6. Entonces en Lucas dice solamente bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero Mateo aclaró, bienaventurados los pobres, ¿qué? En espíritu. Y uno dice, ¿pero qué es un pobre de espíritu? ¿Qué es un pobre de espíritu? ¿Cómo así? Claro, porque uno está leyendo con sus propios conceptos. Porque uno piensa, pobre de espíritu, sería una persona miserable en el espíritu, una persona que no quiere dar del espíritu, una persona tacaña del espíritu, una persona que no tiene nada en el espíritu. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Mire conmigo Isaías capítulo 66. ¿Qué es un pobre de espíritu? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es ¿qué? Pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Quién es pobre de espíritu? El que tiembla, el que respeta, el que recibe con todo temor, con toda autoridad la palabra de Dios, porque es la palabra que salió de su boca. ¿Quiere usted ser pobre de espíritu? ¿O quiere ser insensato y orgulloso y pararse delante de él? Por eso dice, los insensatos no estarán delante de mis ojos. Aborreciste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. ¿Usted es bendito o es maldito? ¿O es bienaventurado o es maldito? ¿Quiénes son los bienaventurados? Los pobres de espíritu, los que tiemblan ante la palabra. Mateo capítulo 18, versículo 3. En aquel tiempo, desde el 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así como que cualquiera que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. No está hablando de los niños en edad cronológica, se lo dije la vez pasada. Estos niños tienen pelos en las piernas, son los discípulos, sino que son los que ante la palabra ¿qué? Se humillan. No, a mí no me parece, yo no creo. Listo, ya está determinado su camino, su corazón se va a engrosar, sus oídos se van a cerrar y sus ojos no van a ver. No le estoy echando una maldición, es lo que dice la palabra. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, para que no vea y para que no se salve. Porque rechazó, ¿qué rechazó? La palabra del Señor. Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose a los discípulos, les dijo, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes son vosotros? ¿A quién se refiere con vosotros? A los que son como niños, a los que son humildes ante la palabra, a los que se arrodillan ante la palabra, a los que son pobres y humildes de espíritu. Jesús no vino a salvar al mundo, Jesús vino a salvarnos a nosotros. ¿Entiendes esa diferencia? Jesús no vino a salvar al mundo, Jesús nos vino a salvar a nosotros. ¿A quiénes? A los que se arrodillan ante la palabra. Y si una persona no se arrodilla, Jesús no la va a salvar. Se burlará de ellos y los destruirá con su vara de hierro. ¿Entiende qué es lo único que usted y yo tenemos?
que un día nos arrodillamos ante su palabra. ¿Entiende qué es lo que tienen ellos? Que no se han querido arrodillar ante su palabra. Señor, ese es nuestro clamor. Señor, arrodíllalos ante tu palabra. Coloca las circunstancias, coloca lo que sea. Como el clamor de Pablo por una persona en la iglesia. Dijo, Señor, que su carne muera, pero que su espíritu se salve. Que sea entregado a Satanás, mejor dicho, pero que se salve. ¿Entiende por qué? Eso no es una maldición de malvado, sino es una maldición del que está anhelando la vida del espíritu de esa persona. Señor, haz lo que tengas que hacer, pero que sea salvo. Que sea salvo. Marcos capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. 7:21. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Son los milagros y las manifestaciones garantía? No, porque dice, les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de mal. Pero ¿por qué me llamas hacedor de maldad? ¿No ves que cobraste por la palabra? ¿No ves que usaste el evangelio para lucrarte? ¿No ves que desviaste a mi pueblo? ¿No ves que no predicaste el evangelio del reino, sino que predicaste las cosas de este mundo? Hiciste que esa semilla se convirtiera infructuosa, porque lo que predicaste fueron cardos y espinos. Lea Mateo, la parábola de la semilla y el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar. Así dice la escritura. Porque el reino de los cielos es como un hombre porque el reino de los cielos todo eso es el reino de los cielos. Sí, no van a entrar. Lucas capítulo 9, versículo 60. Leamos desde el versículo 57 y lea el título conmigo. ¿Cómo se llama esa porción de la escritura? Los que querían. Eso es lo más triste. No es tan triste los que lo aborrecieron de una, porque los que lo aborrecieron de una, pues ya decidieron. Lo triste es los que querían y no pudieron. Los que querían seguir a Jesús, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entiende que no pudo seguirlo porque él estaba pensando en ¿qué? En las cosas de este mundo. Él quería tomar el evangelio como lucro, como sistema, ser asalariado. Dice, y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué no podía? ¿Por qué no podía seguirlo? Por su familia. No, yo no voy a dejar a mi... Bueno, entonces también le dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. No se puede. ¿Se acuerda de la que miró atrás? ¿Se acuerda? Eso está hablando de eso, de la mujer de Lot. Ay, pero cuando comíamos berros y puerros y en Egipto, entonces chao, sí, vaya. Lo terrible del Señor es que le dice, sí, vaya. ¿Se quiere perder? Vaya, yo le ayudo, yo le engroso el corazón, yo le ciego los ojos, yo le tapo los oídos, vaya. Porque usted no quiso escuchar mi palabra. Mateo capítulo 23, versículo 13.
Mateo capítulo 23. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que estaban entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y una vez lo hecho, lo haces 2 veces, más hijo del infierno que vosotros. Ay, pero ellos hablaban del Señor, sí, pero no hacían su voluntad. Pero es que ahí decía iglesia cristiana, sí, pero no predicaban el evangelio del reino de los cielos. Ay, pero es que hacía señales y prodigios, sí, pero el Señor le dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Usted tiene que tomar una decisión con respecto al reino de los cielos. Mateo capítulo 13, versículo 47. Ay, pero ¿por qué el Señor obra así? Pues porque más bien no deja para que no nos engañen. Mateo capítulo 13, versículo 47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, sentados, recogen lo bueno en cestas, lo malo echan fuera, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí no está hablando del mundo, aquí está hablando de la iglesia. Aquí está hablando de la iglesia. Cuando se presenten delante de Él, entonces vendrán y Él apartará las cabras de las ovejas. Y a las cabras les dirá, váyanse al lloro y al crujir de dientes. Pero Señor, Señor, si en tu nombre nunca os conocí. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permite así? Para saber dónde está su corazón. Si usted está siguiendo al hombre o la palabra. Si usted está siguiendo la institución o la palabra. Es necesario que vengan tropiezos. Pero el que tropieza, ay de él. Así lo dispuso el Señor. Para saber en dónde está su corazón. No, pero es que ese pastor me desilusionó. Bien hecho por haber creído en un pastor. No, pero es que esa iglesia me desilusionó. Bien hecho por haber creído en una iglesia, en una denominación. Usted tenía que haber creído y confiado y esperado ¿en quién? En la palabra del Señor. Pero necesita ¿qué? Nacer de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. No alcanza. Es demasiadas cosas. Dijo el Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es... No se vaya a ir a sacar el ojo, ¿no? Está hablando, mire, es mejor que usted entre incompleto, pero que entre al reino de los cielos. ¿Entiende? Si usted tiene que tomar una decisión radical, pues tómela. Algunos han tenido que dejar a los amigos, algunos han tenido que dejar su entorno. Déjelo. Porque es su alma, es su espíritu. Tiene que tomar una decisión fundamental. Tiene que tomar una decisión. Dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál es esa palabra? Que crea en Jesús, que confíe en Jesús, que haga su voluntad, que espere en Él, que viva para Él, que lo reciba, que se acerque a Él. Y entonces Él va a comenzar a hacer la buena obra, usted solamente acérquese a Él. No, pero es que tú sabes todo lo cochino que yo estoy, precisamente. Bienaventurados los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Entiende esa sangre tan preciosa?
No, pero es que yo no puedo dejar lo que estoy haciendo. Acérquese, él va a cambiar. Dice que el Padre lo limpiará para que lleve más fruto y su fruto permanezca. Acérquese a él. Nazca de nuevo. ¿Qué es nacer del Espíritu? Ahí dice, por la palabra. Por la palabra. Empezar a vivir para él. ¿Se acuerda cuando usted nació? No, no se acuerda cuando nació, no me hable mentiras. Usted no se acuerda cuando nació. Pero yo le puedo decir, ¿usted no conocía a su mamá? Aunque vivía dentro de ella, no la conocía. Tenía los ojos cerrados, no veía, no escuchaba, no vivía, no sabía lo que estaba pasando afuera, no sabía. Cuando nació, ¿qué hizo? Abrió los ojos, tuvo contacto con el mundo, tuvo contacto con su mamá. Eso es nacer de nuevo, tener contacto con Dios, tener contacto con el mundo espiritual, empezar a conocer. Y al principio ya salió caminando y comiendo bien y ya controlaba los esfínteres. No, tuvo que crecer, tuvo que aprender. Téngase paciencia, hay algunos niños que controlan esfínteres hasta los 7 años. Pues bueno, pero ¿lo va a matar por eso? No, ayúdelo, ayude a ese niño de su espíritu. Hay niños que no aprenden a comer ni adultos, no le enseñaron. Bueno, téngale paciencia, ayúdelo. ¿A quién? A su espíritu. Dele de comer, dele de beber, abríelo, visítelo si está preso. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Nosotros estamos aquí porque anhelamos, Señor, la vida espiritual que proviene de ti. No entendemos todo. Al principio no entendemos nada, Señor. Solamente una cosa entendí el día que yo escuché esta prédica: que el camino para acercarse a Dios era por medio de Jesucristo. Eso fue lo único que entendí. Y eso me salvó. Y eso empezó a obrar en mí. Y eso me transformó, Señor. Y hoy estoy aquí, Señor. Padre Celestial, que eso no lo olvide yo. Que el único camino para acercarse al Padre es por medio de Jesucristo. Y por medio de Él es que nosotros nacemos de nuevo por su palabra. Padre, yo anhelo el reino de los cielos. Yo quiero vivir en el reino de los cielos. Yo quiero ser parte del reino de los cielos. Yo quiero que donde yo vaya, el reino de los cielos esté conmigo, que haya las señales y los prodigios, y que muchos vengan a la vida, y que muchos vengan a la luz, Señor. Ayúdame, que se haga tu voluntad como en los cielos, así también en esta tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.